Bueno, vamos a seguir con el capítulo 3 en el apartado Monique Wittig, desintegración corporal y sexo ficticio. Antes de nada querría hacer un apunte respecto del vídeo que hizo Fortunata y Jacinta acerca de la ley trans, realmente se puede llegar a comprender que la ley trans es un ejemplo de una producción normativa de identidades sustanciales. Cuando, sobre todo, leemos esto es un papel oficial, esto es un papel jurídico. Uno de estos ejes que decía Foucault por los que se reproduce el poder, que era jurídico y biopolítico, pues esto es el papel, digamos, de la ley que intentando representar está realmente produciendo. Cuando aquí dice identidad sexual, vivencia interna e individual del sexo, tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer, esta definición no es una representación de algo dado, sino que es una producción conceptual, es una construcción conceptual. Se podría definir de otra forma absolutamente perfecta. Perfectamente se puede definir de otra forma. Sin embargo, si se define por esa forma, es porque se está produciendo a individuos cuya identidad, atención, es una vivencia interna. Claro. Entonces, esto, por supuesto que además eh, contribuye a la reproducción de las identidades sustanciales y además da la esencia, o sea, deja la esencia de la identidad sustancial relegada a la interioridad de cada sujeto, a la cual tiene acceso cada sujeto mediante el sentimiento de esa identidad. Claro, aquí no se puede decir nada sobre nadie, cada uno vive una vivencia interna tal, y es una vivencia interna además sustantiva, de lo que es de verdad, ¿no? Bueno, simplemente apuntar eso, ¿no? Vamos a darle al tema de Monique Wittig. Vale. Butler comienza de nuevo con el análisis de la frase de Simone de Beauvoir: no se nace mujer, llega una a serlo. Claro, si esto es así, entonces significa que había un alguien que una vez no era de un género, del género mujer, y luego llegó a serlo, ¿vale? Esto es lo que quiere decir la frase. Que alguien nació de una forma que no era mujer y luego al final llegó a ser mujer. Pero claro, ¿quién es ese alguien? ¿Y cuándo llegó a ser de un género concreto? ¿Cómo se construye ese género? ¿Esto le afecta a todo el mundo o hay alguien que de pronto no ha sido construido en ningún género? Bueno, Butler comienza exponiendo que la marca de género humaniza. Claro, esto es clave. Cuando se pregunta ¿es niño o niña?, los cuerpos que no caben en esa pregunta parece estar más allá de lo humano, como algo ya monstruoso, adverso, eh, feo. Entonces, si el género parece que es la condición de posibilidad de lo humano, entonces no es algo que se llega a ser, como si fuera algo que ocurre más tarde en la cultura, sino que está allí desde el nacimiento, ya está definido. Cuando nace una persona, claro, esto es interesante, aquí Buback dice que una persona llega a serlo con el paso del tiempo, pero no es cierto. En el momento en el que se nace, en el nacimiento, en el reconocimiento de el sexo, el cuerpo y demás, el cuerpo ya es marcado con un género. Y se trata de una forma distinta, se produce biopolíticamente a través de discursos, de formas de hablar, de gestos, de ropa, etcétera, por lo que ya está marcado. El género no es una cosa que se construye, que se llega a ser, sino que ya está marcado desde el principio. El cuerpo, el género es la condición de inteligibilidad del cuerpo humano, fundamentalmente. Bueno, lo que Bubach quiere decir es que las conductas realmente son adquiridas, pero que si se nace con un sexo concreto, el sexo es un atributo analítico de lo humano. O sea, perdón, lo que Bubach quiere decir es que las conductas son adquiridas, pero que sí se nace con un sexo concreto. Es decir, que el sexo es un atributo analítico de lo humano. Que no hay un humano que no sea sexuado. Que el sexo asigna al humano un atributo necesario. Para Bubach, el sexo no crea el género. Esa es de hecho también la tesis del feminismo radical y de Wollstonecraft. Ni lo expresa. El sexo es algo distinto del género. Es inmutablemente fáctico. Pero el género se adquiere. Y aunque el sexo no puede cambiarse, el género es la construcción cultural variable del sexo, las múltiples vías abiertas del significado cultural originadas por un cuerpo sexuado. Estas son las tesis del feminismo radical, obviamente. De esta tesis se puede seguir la siguiente consecuencia, que esto es interesante ver una pequeña contradicción dentro del propio feminismo radical. Si sexo y género son distintos, si se llega a ser, ¿no?, mujer, y no depende del sexo, como hemos dicho antes, el sexo no crea el género y el género no expresa el sexo, entonces ser mujer
como género, no necesariamente es la construcción cultural que parta necesariamente desde un sexo hembra, o desde un, ¿no? O desde un cuerpo hembra. Y ser hombre, no es necesariamente una construcción cultural que parta del cuerpo macho. Porque si asumiéramos que sí, que el cuerpo, o sea, que el género, que ser mujer depende de un sexo femenino, entonces estaríamos dando una reacción a los conservadores, ¿no? Bueno, los cuerpos sexuados pueden ser machos, pueden ser muchos géneros distintos, claro. Los cuerpos sexuados pueden ser muchos géneros distintos, no necesariamente dos. Es decir, si el sexo no limita al género, porque no se corresponden, entonces quizá haya géneros múltiples, ¿no? Que no estén limitados por la aparente dualidad del sexo. Sabemos cómo define género Butler, ¿no? Interpretación cultural del cuerpo. Si el sexo no limita al género, entonces hay interpretaciones culturales del cuerpo mucho más allá de lo binario hombre-mujer. Claro, esta es la tesis de Rusty, ¿no? La de que el sexo binario no implica que el género sea binario. Pero claro, ojo, porque Butler está planteando las consecuencias del feminismo radical que guían necesariamente posturas queer. Esto es muy interesante, ¿eh? Lo leo. Hay una serie de consecuencias del feminismo radical que nos guían directamente, necesariamente, a posturas queer, que es básicamente esta idea, ¿vale? El tema de la multiplicidad de los géneros, el tema de que... eso, ¿no? Vale, vamos a ver otra consecuencia del feminismo radical que guía necesariamente a las cuestiones cercanas a lo queer. Es que si el género es algo en lo que uno se convierte, es decir, no algo que se sea, entonces es una construcción, es una transformación, no es una sustancia, es una actividad, no algo estático, ¿verdad? Si una vez llegó a ser, es que puede en otro momento llegar a ser de otra forma si no hay nada físico, natural, biológico que le coaccione a quedarse en ese género. Lo único que le puede obligar a quedarse ahí es la costumbre, la repetición, ¿verdad? Por lo que el género no sería sino una actividad basada en la repetición y en la costumbre, pero no algo esencial. Es decir, si el género es una actividad independiente del aparente binarismo sexual, entonces puede haber géneros más allá del binarismo de género, habría más que mujeres, hombres, porque además el género, si es una cosa que se puede construir, entonces tiene que ver, como hemos dicho, con una actividad, una transformación, un llegar a ser lo que sea, independientemente de cualquier cosa biológica, ¿verdad? Además, lo interesante también era ver cómo si como esta idea de que el sexo y el género son distintos rompía un poco como la homogeneidad del concepto de mujer, porque podría haber hombres que hayan sido construidos desde el género femenino, ¿no? Podría ser, perfectamente. Entonces podría haber hombres o personas con pene, mejor dicho, que estuvieran dentro del grupo de mujeres. Porque han sido tratados como mujeres, por decir algo así. El problema es que una de las partes del género, el primer punto necesario para el género es tener pene, tener vagina. Es decir, el dato supuestamente biológico del sexo. Pero claro, esto es una cosa esencial, ¿no? Si desde el feminismo radical, desde la aparente separación entre sexo-género y desde la construcción del género, se nos está diciendo que, eh, que el género es una construcción, que el género es una actividad. Luego veremos lo que es, una performatividad. Vale, Wittig establece en el capítulo No se nace mujer de pensamiento heterosexual que, dos puntos clave, por resumir, ¿no? Que el sexo no es ni invariable ni natural, es por tanto una utilización específicamente política de la categoría de naturaleza que obedece a los propósitos de la sexualidad reproductiva. Entonces, más allá de la economía reproductiva heterosexual, no hay más motivos para hablar de sexo masculino y femenino. Y más aún, el sexo y el género no se diferencian, esto ya lo dice Wittig. La categoría de sexo es en sí una categoría con género, conferida políticamente, naturalizada, pero no natural. Esto es,
Si el género es la forma de interpretar culturalmente un cuerpo, como hemos dicho desde Butler, el sexo es justamente eso, una forma de interpretar culturalmente un cuerpo, y por tanto ya es género, pero se construye como si no lo fuera, ¿vale? Esto es todo toda la teoría que estamos diciendo. El otro punto clave de este capítulo de Wittig es que una lesbiana no es una mujer. La mujer es el término construido dentro de la heterosexualidad normativa y reproductiva. No hay mujer fuera de la matriz heterosexual. Si la lesbiana, por tanto, rechaza la heterosexualidad, entonces no es una mujer, ni hombre, y tampoco tiene sexo. Está más allá de la categoría sexo. De esto se sigue que si una quisiera, podría no llegar a ser ni de género femenino ni de género masculino. Es decir, puede ser ni hombre ni mujer, ¿no? Para Wittig tampoco se nace mujer, sino que se llega a serlo. La lesbiana problematiza radicalmente las nociones de sexo y género como categorías estables. Vale, seguimos un poco más hablando de Wittig. Bueno, Wittig establece que la mujer tiene sexo. Es de los dos, de la pareja binaria tal, es la única que tiene sexo. El hombre no, puesto que el hombre se plantea como la persona universal. Mientras que la mujer es relativa al hombre, pero claro, relativa en cuanto a qué es relativa. A su sexo. Por tanto, le define su sexo. El sexo femenino no denota un sexo masculino relativo, sino que el sexo femenino se crea como relativo al hombre, a lo humano. Está por un lado lo humano y luego está la mujer, que tiene como definición propiamente que es sexuada como mujer. Según esta tesis, el sexo, únicamente el sexo femenino, porque el hombre en teoría no tendría sexo, se haya enmarcado dentro de una interpretación política y cultural. Es decir, el sexo es género, como hemos dicho. El sexo es para las mujeres la marca de lo que son, por lo que su postura política será abolir a través del lenguaje esa marca de sexo, que es para las mujeres, ¿no? Para Wittig, el sexo es la construcción de realidad, es Matrix, ya que se constata como algo que no cabe cuestionarse. Pero en verdad, el sexo ha sido modelado violentamente como tal dato, pero se ha eliminado del objeto sexo la historia de dicho modelado. Esa es la clave. Cita, todo lo que se puede ver es sexo, y se advierte que sexo es la totalidad de lo que es, sin causa, pero solo porque la causa no se ve. Vale, lo que consideramos una percepción física, directa, simple, sin vuelta de hoja, es realmente ya una construcción mítica y compleja, una formación imaginaria que reinterpreta los rasgos físicos, en sí neutrales como otros, pero marcados por un sistema social, a través del conjunto de relaciones en los que se advierten. Vale, cuidado porque aquí viene la vuelta postestructuralista clave de Butler, ¿vale? Butler va a atacar a los supuestos rasgos físicos neutrales que sí que están allí y conforman cierta naturaleza. Eso que sí que en teoría está, ¿no? Dice, los rasgos físicos parecen en cierto modo estar allí, en el extremo lejano del lenguaje, no marcados por un sistema social. No obstante, no se especifica si esos rasgos pueden interpretarse de otra forma que no sea sexual. Esto es preciado, ¿eh? Esos múltiples rasgos adquieren significado social y unificación mediante su estructuración dentro del sexo. Fuera de él, si pudiéramos imaginarnos un fuera, no estarían siquiera unificados. Es decir, el sexo exige una unidad artificial a una serie de atributos que de otra forma serían discontinuos. O sea, se unifica, se reduce. El sexo es perceptual y discursivo. No es preperceptual y prediscursivo. Claro, lo que Butler está afirmando es que para que pueda siquiera percibirse el sexo como unidad, ¿vale? Esta persona, que es decir, que una persona sea de sexo y demás, ha de haber previamente una definición del sexo como algo unido. Esto es como que se es de uno u otro sexo con X, Y, Z rasgos. No se percibe inmediatamente el carácter cerrado del sexo, sino que el carácter cerrado del sexo ha de haber sido construido previamente. Está presupuesto, por lo que luego percibimos lo que ya hemos construido. Esto desde Butler se ve muy claramente cuando hagamos el audio sobre Butler, lo veremos, o sea, sobre Preciado, perdón, lo veremos, porque uno de los puntos clave de Butler es que los cuerpos están de alguna forma, o sea, la sexualidad del cuerpo está reducida a ciertas partes de él. Entonces, es digamos, la destrucción, la desintegración, la estratificación de los cuerpos
la que, la que, en ciertas partes, la que determina el sexo, ¿no? Es lo que decimos aquí. La reducción de lo masculino a ciertas partes concretas o de lo femenino, la división del cuerpo, la compartimentación, estratificación, es ya una producción normativa que define lo coherente y lo naturaliza al aplicarlo a un cuerpo, ¿no? Eres hombre porque tienes pene, ahí es donde está el punto clave, ¿no? Pero claro, eso previamente se ha tenido que construir antes. Esa unidad de pene hombre ha tenido que construirse antes para que luego yo cuando lo vea simplemente tenga que denotarlo y ya está. Vale, la pregunta clave. ¿Hay un cuerpo anterior? ¿Hay un cuerpo físico anterior al cuerpo perceptualmente percibido? Esta es una pregunta filosófica muy complicada. ¿Hay cuerpo fuera del discurso? ¿Se puede ver algo que no se haya definido antes? Son preguntas increíbles. Para Butler, no, claro. No se puede ver algo que no se haya definido antes. No hay cuerpo fuera del discurso. Claro, pero es dudosa la afirmación de rasgos en sí como sexuales. Esto es, el hecho de que el pene, la vagina, los senos y otros elementos del cuerpo sean llamados partes sexuales es tanto una restricción del cuerpo erógeno a esas partes como una división del cuerpo como totalidad. Eso es lo que hemos dicho de Preciado. Esto es clave totalmente. Clave. La compartimentación del cuerpo, la marca del cuerpo, la producción del cuerpo en partes, dividir el total del cuerpo en partes que definen la sexualidad del cuerpo, ¿no? O sea, la sexualidad del cuerpo no está en el dedo, no está en la nariz, ¿verdad? Está en otras partes, que además son las partes erógenas. Y las partes erógenas además son las partes de deseo, son las partes también de reproducción. Todo es una marca natural del cuerpo. A ver, esto es muy clave ahora, dice. En realidad la unidad que la categoría de sexo exige al cuerpo es una desunidad del mismo, una división y compartimentación, así como una reducción de la erotogeneidad. Por tanto, se reduce el cuerpo, se reduce el género, mejor dicho, del cuerpo a una parte, a unas partes. Por tanto, hay que desunir primero y para luego unirlo. El sexo divide el cuerpo como totalidad. Que alguien sea hombre y mujer no se define por la totalidad de su cuerpo, sino por una parte concreta que ha sido previamente definida, como qué es lo que define su sexo. ¿Podríamos saber, esto me lo pregunto yo ahora, ¿podríamos saber si alguien es hombre o mujer si no le viéramos las partes que lo definen, que definen la parte del sexo en teoría? No. Por tanto, no el sexo no está en todo el cuerpo. Y además, si hemos visto, como hemos visto antes, los cromosomas tampoco, entonces es que el sexo es una performatividad, es la actuación. Y la actuación está absolutamente atravesada por una normatividad, por lo que hay que hacer y por lo que no. Y esa normatividad está presupuesta por la heterosexualidad obligatoria, ¿verdad? Etcétera. Vale. Todo está dentro de un discurso que unifica, cohesiona, define, determina lo que es ser mujer u hombre. Ser hombre o mujer no es algo natural, que venga dado, ¿vale? Para dentro de la matriz heterosexual, visto desde el punto de vista postestructuralista, podemos decir que ser mujer es, digamos, tener un sexo. O sea, ser mujer es ser mujer dentro del marco heterosexual, básicamente. Con todas las prácticas que incluyen también el atributo del sexo. Lo curioso es que esta cohesión, definición o unidad del sexo que define en teoría lo que es ser hombre o mujer, se ha construido a partir de una división o diferenciación del cuerpo mismo, ¿vale? Por tanto, ahí, cuando se divide y luego se cohesiona, ahí hay algo interesado. Podríamos decir que toda definición es la reconstrucción de las partes separadas de algo en torno a una idea o concepto de lo que supuestamente son las cosas, son las partes reconstruidas. Esto es muy interesante, ¿no? Ya lo dijimos un día. Una definición es un deber ser de esa cosa, en virtud de una idea que le obliga a ser de esa forma. Y esa idea no es más que la reconstrucción de las partes de un cuerpo en torno al deber ser de esa idea. Ejemplo, una mesa, definición, es una tabla con patas que sirve para apoyar cosas. Entonces, se toman ciertas partes de ese objeto como las esenciales, la tabla y las patas, y se han desechado otras,
Por ejemplo, tornillos, forma, material, tamaño, número de patas, y no son porque no son esenciales. Esto es lo que dice Aristóteles como algo sustancial o accidental. Después se han tomado esas partes esenciales, las patas y la tabla, y se han construido la definición de lo que debe ser una mesa. Es decir, una tabla con patas, que apoya tal. Una definición es un deber ser, resultado de la reconstrucción de las partes esenciales de una totalidad. Pero claro, lo que sean las partes esenciales o no, nos remite a una metafísica de la sustancia, a una presencia prelingüística de ciertos elementos que están ahí ya y que constituyen la esencia de la mesa. Y que parece ser que la mesa, cuando tú lees la definición, vale, una mesa entonces es esto. Pero no nos damos cuenta de que toda definición está presuponiendo un deber ser, de que toda definición está produciendo lo que es una mesa, como lo de la identidad sexual. No es que de pronto Dios haya bajado y haya dicho, la identidad sexual es esto, pim, pim. La mesa es esto, pim, pim. No, no. Si es que la definición de la RAE produce el cuerpo, produce el objeto, ¿verdad? Por ello, cuando queramos saber si algo es una mesa o no, no atenderemos sino a lo que previamente hemos definido como mesa. Por ello, la percepción y el conocimiento, la verdad, en definitiva, es siempre discursiva, partiendo del lenguaje, como adecuación dentro de un sistema lingüístico previamente definido, y no algo así como un conocimiento de esencias. Esta sería, evidentemente, la epistemología postestructuralista que heredera de Nietzsche. Vale, volviendo al análisis de Butler que hace el análisis que hace Butler sobre Wittig, sacamos la conclusión de que el lenguaje adquiere el poder de producir lo socialmente real a través de los actos locutorios de sujetos hablantes. Esto es fundamental, ¿eh? El lenguaje adquiere el poder de producir lo socialmente existente. Pero Butler llega más allá en el análisis de Wittig cuando afirma que en su obra parece haber dos órdenes ontológicos. Cuidado porque ahora viene la deconstrucción que va a hacer Butler sobre Wittig. El constructo social estaría, por un lado, en Wittig, donde estaría el sexo, la mujer, ¿vale? Es decir, Matrix, construido, ¿verdad? Y luego una suerte de ontología presocial que explica la constitución de lo discursivo en sí. Aquí es donde estarían los individuos a los que se han aplicado dicho discurso del sexo. Sería como un pre-Matrix o fuera de Matrix, ¿verdad? Según Wittig, en el 2 estarían los individuos libres, naturales, en cuerpos totalizados, en el 2, en el estado de ontología presocial, sin discurso opresivo aplicado. Y de pronto llegaría el plano 1, las máquinas, ¿no? En Matrix, o el género, o el dispositivo de sexualidad, y a través de la naturalización de la heterosexualidad como finalidad reproductiva, socavaría, ocultaría el plano 2, posicionándose como el supuestamente natural. Es decir, en Wittig todavía hay algo de metafísica de la sustancia, porque presupone que existen los individuos, o un plano ontológico presocial, natural, fuera de Matrix. Yo me acuerdo que cuando leía Wittig pensé lo mismo. Pensé que Wittig estaba de alguna forma, porque habla del contrato sexual, habla de que, claro, antes de que, como que hay un momento en el que todo estaba bien y de pronto, pum, llegó el contrato sexual, se dijo, para allá hombres, para allá mujeres, para allá personas con capacidad reproductiva, para allá personas con capacidad reproductiva, y entonces aparecieron los hombres y las mujeres. Claro, ese planteamiento cronológico de un antes, la marca y luego el después, está postulando una metafísica de la sustancia en la que presupone un antes presocial, prelingüístico y prediscursivo. Para Wittig, la solución política, por tanto, consistirá en que las mujeres, es decir, los individuos marcados como mujeres, derriben la categoría de sexo y de heterosexualidad. Esto es lo que dice Wittig en el libro, ¿no? Que es como la mujer es el mito, las mujeres son los cuerpos individuales marcados por el mito mujer. Entonces son las mujeres las que tienen que romper con el mito mujer mediante el fin de la heterosexualidad. Entonces la forma de naturalizar la realidad del sexo para Wittig ha sido mediante la repetición del lenguaje, que acaba por creer que son hechos naturales. Dice Wittig, en nuestros cuerpos y en nuestras mentes se nos ha obligado a pertenecer rasgo por rasgo a la idea de naturaleza que se nos ha ofrecido. Hombres y mujeres son categorías políticas y no hechos naturales. Un punto fundamental de Wittig, siguiendo a Deleuze y Nietzsche diría yo, es que el lenguaje influye en la realidad, puesto que, como dice Butler, el lenguaje acepta y cambia su poder
para actuar sobre lo real mediante actos locutorios que, al repetirse, se transforman en prácticas afianzadas y, con el tiempo, en instituciones. Y estas instituciones se convierten en leyes, y las leyes al final acaban modificando la puta realidad. La ontología. Es que es así. Es que si al final acaba calando en la realidad que la identidad sexual es la vivencia interna, acabará calando y se habrá postulado como una situación natural. Y se dirá, no, no, es que la identidad sexual es la vivencia interna. Como eso es una absoluta interpretación cultural. Pero como que la identidad sexual es una... Es... No me no fastidies, eso es una interpretación, por Dios. Vale. Así, del concepto mujer se pasa a la práctica de asignar el sexo y a la institución del sexo registral, que tiene consecuencias jurídicas y legales en nuestras sociedades actuales. Por ello, Wittig afirma que los hombres tienen el control del lenguaje al ser los sujetos de conocimiento como tal. La propuesta, pues, de Wittig es que las mujeres, al eliminar el concepto de sexo, es decir, al eliminar la categoría mujer, construyan la idea del sujeto hablante absoluto, es decir, el individuo sin sexuar. Claro, aquí sería, de alguna forma, como que las mujeres también son sujetos universales, ¿no? Esto es la lógica de la emancipación, total y absolutamente. Entonces, esa realidad del individuo antes de la marca del sexo, donde todos esos individuos serían iguales entre sí, es, a mi juicio, un derecho natural liberal, totalmente, ¿no? Ese principio de igual acceso se basa en sí en una hipótesis ontológica de la unidad de los seres hablantes en un ser que es anterior al ser sexuado. El género, afirma, intenta dividir al ser, pero el ser como ser no se divide. Esto me acuerdo que es lo que también decíamos de Wollstonecraft, y esta es la idea un poco por la que quería justificar al principio del libro este regambre escotista del ser unívoco. Pero claro, al final estamos presuponiendo ese ser unívoco que intenta ser dividido por el género. Eso es metafísica de la sustancia totalmente, ¿verdad? Por postular un ser anterior al discurso, cuando el ser está ya atravesado ya está atravesado por el discurso. Bueno, estas afirmaciones de Wittig suponen una reproducción del discurso tradicional de la investigación filosófica de la presencia, el ser, la plenitud es esencial e ininterrumpida. Lo que hace el pensamiento heterosexual es dividir el ser, lo cual se explica como la negación, ruptura, división ¿de qué? De una unidad anterior y primaria de todas las personas en un ser prelingüístico, para crear un orden artificial mediante el lenguaje opresor. Está clarísimo que en Wittig, cuando se utiliza la expresión de que ya tuvo que llegar el patriarcado para joderlo todo, esa frase, esa comprensión, está postulando un antes. Y ese antes no está, sino que creado por un después, por una interpretación cultural. No ocurrió antes. No hay dato de eso. ¿Verdad? Vale. De Wittig se sigue que si se rompe dicho lenguaje opresor, es decir, si rompemos con el patriarcado, en este caso con el sexo, y con la universalidad del hombre, se volvería a la unidad anterior de todas las personas. Se multiplicarían los sexos para romper con el binarismo y así llegar al punto, como decía Deleuze y Guattari, en el que haya tantos sexos como individuos. Lo cual implica realmente una negación del sexo como tal. Si la cantidad de sexos se refiere a la cantidad de individuos, el sexo sería una descripción individual que no serviría para categorizar ni generalizar nada. Por lo tanto, entonces hablaríamos del sexo como hablaríamos del color del ojo, ¿no? O mejor dicho, el color del ojo. El tamaño de los dedos. El tamaño de los dedos no es un concepto regulador. Es que el sexo es que lo es, ¿no? Entonces, la implosión y multiplicación paródica del sexo implosiona con el sexo como práctica regulativa, ¿no? Bueno, entonces Wittig expondrá que lesbianas, gays y mujeres, como los tres colectivos que han sido particularizados por medio de su identificación con el sexo, se adueñen de la posición de sujeto hablante y de la invocación al universal. Si el feminismo radical quiere mantener el concepto de mujer antes que deconstruir la opresión del género en general, es porque saca algún tipo de beneficio con su identidad oprimida. Ojo con esto, ¿eh? Esto incluso podría ser hasta crítica conservadora de el feminismo está ahí por la silla y por cobrar del Estado. No creo que sea esto, evidentemente, pero bueno. Vale.
Butler ahora analiza un poco el término de lesbiana. Sabemos que hay dos tipos de lesbiana, la lesbiana femme y la lesbiana butch, básicamente la marimacho y la femenina, como identidades estas que cuestionan al parodiar la categoría de sexo. Si hemos dicho que el sexo es una forma cultural de si hemos dicho que el género, si hemos dicho que el sexo es una forma cultural de interpretar un cuerpo y por tanto el sexo es género, y esta forma cultural depende de actos repetidos y de una costumbre, puesto que el género, al fin y al cabo, no es más que construcción, acción, transformación, si rompemos paródicamente con la repetición, entonces demostraremos el carácter ficticio, puramente discursivo del sexo. Yo aquí me pregunto, y esto es muy importante para mí, saber cómo descubrimos, cómo podemos hacer esto, ¿no? O sea, ¿somos libres? ¿Lo hacemos desde la voluntad? Claro, que yo me doy cuenta de que yo he descubierto que he descubierto la matriz heterosexual no a través de mi voluntad, sino a través de la digresión intelectual. Ahí es donde estaría, en teoría, la única libertad. La emancipación sería la de darme cuenta de la estructura que es la que lo ha construido. Claro, entonces no es la mera voluntad la que rompe con la matriz o la que lo desvela, sino que es el ejercicio intelectual. Pero claro, la ruptura paródica de la repetición, ¿eso qué? ¿Es simplemente vestirme de otra forma? Es que eso es revolucionario. No sé. Porque así de alguna forma decimos que estaríamos demostrando el carácter ficticio, puramente discursivo del sexo. Pero ¿a quién se lo estaríamos demostrando? ¿A mí mismo? ¿Que yo ya lo sé? ¿O a todos? ¿Es una cosa que tendría que hacer yo, que tendríamos que hacer absolutamente toda la sociedad? ¿Para qué tal? No sé. Claro, para Butler, obvio, no eliminaremos el género porque el género es simplemente la forma de interpretar culturalmente un cuerpo, pero reconfiguraríamos el género eliminando el sexo como condición naturalizada. Y mostraríamos, por tanto, la artificiosidad del género, dando lugar a una acción creativa del género. Como individual, ¿qué expresaría ese género? ¿La esencia interna de cada uno? ¿Lo que me apetece? ¿La voluntad? ¿Yo me he visto así porque me apetece? Es que tiene un pozo finalmente que me cuesta, que es un poco liberal. Sigo. Ahora es interesante lo que plantea Butler. Esta reconfiguración, este acto subversivo, el de la repetición paródica, o el de la ruptura paródica de la repetición, este acto subversivo no se hace desde fuera del género o con miras a salir del género, sino que debe hacerse en los huecos que el género deja. Ahí es donde puede operar la voluntad. Dice Butler, cita, las relaciones de poder limitan y forman las opciones mismas de la voluntad. Y repito, las relaciones de poder limitan y forman las opciones mismas de voluntad. Claro, la voluntad está, esto es importante, la voluntad está determinada. No es una voluntad libre y absoluta. Aunque el liberalismo nos lo haga ver que sí. Pero la voluntad está definida, limitada. Pero claro, está limitada, pero no eres un esclavo. Por tanto, te limita, pero te forma opciones de voluntad, ¿verdad? Por consiguiente, el poder no puede ser ni retirado ni rechazado, sino solo replanteado. Es que estoy viendo aquí ahora mismo otra metafísica de la sustancia, porque si la voluntad es limitada, quiere decir que si no hubiera limitación, entonces habría una voluntad infinita. Claro, pero esto sería preso de la metafísica de la sustancia, no sé. No, eso no lo dice Butler, ¿eh? Aquí viene el planteamiento puramente butleriano. Dice, en realidad, en mi opinión, el propósito normativo para las prácticas gay y lésbica debería residir en el replanteamiento subversivo y paródico del poder más que en la imposible fantasía de su trascendencia total. Vale, muy bien. La solución de Wittig de eliminar el sexo es como eliminar el poder, como eliminar Matrix, como eliminar el género, lo cual no es lo que propone Butler, sino que se trata de aprovechar las ventajas que deja Matrix para mostrar que estamos en Matrix. Hay que analizar qué ventanas deja y cómo lo sabe, cómo la descubrimos, ¿no? La construcción del poder sexual no puede operar opresivamente, sino que debe dejar... Claro, esta es la idea. Aquí es donde está el hueco, ¿no? La construcción del poder sexual reprime, obviamente, define, construye la sexualidad como algo natural, nos define cómo debemos ser y demás. Pero no puede operar opresivamente al 100%, sino que debe dejar huecos, lugares en los que no opere ese poder.
esos huecos sirven para legitimar el poder, ya que se plantean como lugares estratégicos de libertad. Es como que nos dejan esos huecos de libertad, recordémoslo, ¿no? Para, eh, para hacernos creer que somos libres del todo. Por ejemplo, ¿qué huecos de libertad nos dejan? Comprar, votar, vestir. Entonces, así el poder se puede de alguna forma como de, nosotros no os estamos diciendo cómo vestir, ni qué pensar, ni a quién votar. Ahí es donde está la libertad de cada individuo, no como en China o en Corea del Norte, que sí que tienen que decir cómo vestir. Claro, ese concepto de libertad es una libertad opuesta al comunismo, ¿no? Es de guerra fría total. Entonces, no os estamos diciendo cómo vestir. Ahí es donde estaría el hueco de libertad que hay que aprovechar. Pero claro, es un hueco de libertad un poco vacuo, ¿no? Si te dejan ese hueco de libertad será por algo. Tú puedes comprarte la ropa que quieras, claro. Entonces, ese lugar de libertad es un lugar clave que deja el poder sexual para crear la ficción de que tú quieres comprarte ropa de chico o de chica. Y nadie te lo está impidiendo, ¿no? Eso es un hueco determinado. Es como lo que hemos dicho. La voluntad está limitada y producida. Las opciones de libertad están ya marcadas. Bien, pues creo que lo que dice Butler es que antes que acabar con el sistema de poder sexual, que es imposible, hay una ventana abierta que podemos utilizar como resistencia para demostrar los tejidos artificiales del poder y así desnaturalizar el sexo. Mientras que Wittig diría, acabemos con la ropa de chico y la ropa de chica, no hay sexo. Rompamos todo el sistema para dejar personas libres pregénero. Butler diría, ponte ropa que desafíe la normalidad para que se pueda desmontar la normatividad. Yo todavía sigo pensando, ¿cómo es posible la subversión en Matrix? Esta es la pregunta que hago todo el rato, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que eso sea subversivo? Que la ropa, ¿cómo es posible que los lugares de libertad que están estratégicamente dejados por el poder para legitimar el propio poder y hablar de cierta libertad, ¿cómo es posible que esos lugares sean lugares luego subversivos? Son lugares que están controlados, que están supervisados, que no va a ocurrir nada y que no... claro, y si ocurriera algo subversivo, no es algo que impactante. Por eso, ya que puede siempre excusarse y justificarse como la libre voluntad de los individuos. Me explico, ¿vale? La ropa. Si una persona va vestida como una loca, rara, a first dates, siempre cabe la respuesta de, oye chicos, libre, dejaré que haga lo que quiera. Se justifica el sistema de libertad y esa persona, en teoría para Butler está aprovechando el hueco de libertad para realizar prácticas paródicas performativas subversivas, pero a la hora de la verdad, como es justamente un lugar que el poder deja conscientemente para libertad, entonces es un lugar absolutamente inofensivo. Por tanto, toda práctica que se cree alguien que es performativamente paródica porque aprovecha un hueco de libertad, es inofensiva. Esa es la duda que tengo yo. ¿Hay lugares de libertad que no sean inofensivos? Porque al fin y al cabo, esto se escribió en los 90, Preciado ha propuesto un manifiesto contrasexual, pero la ley trans, que es mucho posterior a esto, no ha logrado subvertir eso. ¿Por qué? Porque básicamente, por ejemplo, la ley estatal de España no es un lugar subversivo. ¿Cuál es el lugar subversivo? La ropa. Joder, la ropa es algo totalmente inofensivo. La ley trans es en teoría un lugar subversivo. Debería ser un lugar subversivo, desde la propia ley, pero no lo es. Bueno, y acabo con esto. Si según Wittig podemos eliminar el sexo como categoría naturalizadora, entonces si lo logramos, ¿qué seríamos para Wittig? Pues bueno, ni hombres ni mujeres. Si ser mujer es llegar a serlo, puede que no lleguemos a serlo. Pero ni hombre ni mujer, pero ni hombre ni mujer, no algo andrógino ni tercer género, sino nada. Sino que sería una subversión interna en lo que lo binario se reconoce y multiplica hasta que ya no tiene sentido. Bueno, a mí la teoría de Butler por ahora me interesa muchísimo, me parece que es que demuestra claramente la matriz heterosexual, que expone muy bien la sexualidad y el género, pero la solución, la práctica paródica que revela las prácticas normativas del género o de la sexualidad como excluyentes y opresoras, vamos a decirlo así, que toman como naturalidad al sexo, eso
¿Cuáles son esas prácticas performativamente paródicas? ¿Ponerse pendientes? ¿Tomar testosterona? ¿Parecer un hombre o una mujer? Es que First Dates lo ha fagocitado. Con First Dates me refiero a que las propias identidades trans, no binaria y demás, al concebirse, producirse como identidades sustanciales, ya no son identidades subversivas, porque se conciben como que son así. Joder, entonces esa persona que está performando en ese momento como algo no binario, pues alguien le podría decir, no, es que es así, es que no hace así, ya está. Ya está. Entonces no es subversivo. Vale. Venga, que creo que me da tiempo esta, que es un párrafo ya más y ya acabo con esto, ¿vale? Incorporaciones corporales, subversiones performativas. El feminismo radical ha construido la identidad del sujeto político mujer en torno al sexo verdadero y la diferencia del género. Muy buen resumen. Esta teoría, la del feminismo radical, asume que existe el cuerpo antes del significado del género. Naceríamos con vagina o con pene y luego nos irían marcando poco a poco desde la cuna con el color, el pendiente, la forma de hablar, el fútbol y demás. Entonces el cuerpo sería un medio pasivo que recibe un significado externo de la cultura o de la sociedad. Esta idea sigue presa del dualismo platónico cartesiano, sigue presa de la metafísica de la sustancia, que se reproduce en el par de conceptos que luego es estructuralista de naturaleza y cultura. Entonces, los cuerpos son los lugares donde se inscribe la cultura, pero se muestran como los más naturales, sin aceptar ninguna genealogía. Foucault dijo, el cuerpo es la superficie grabada de los acontecimientos, por lo que la labor de la genealogía debe ser, cita, mostrar un cuerpo completamente grabado por la historia. Esa es la clave. Entonces, el feminismo queer tiene que avanzar la idea de la metafísica de la sustancia y dejar de entender al cuerpo como algo que se marca una vez nacido. Es que el cuerpo ya ha nacido marcado. Es que en cuanto nace, ¡pam!, ya está marcado. ¿Vale? Foucault nos dice que al mostrar esto, encontraremos el cuerpo del sujeto hablante, el cuerpo antes de la significación cultural. Esto es, hay un cuerpo anterior a su inscripción cultural, dice Foucault al parecer, lo que implica que hay materia antes de forma, materia antes de significación, fuera de Matrix. Esto es lo que Butler va a criticar totalmente. Esto ya es lo que ya vimos cuando el culín de Foucault, en el que para Foucault existe una abundancia prediscursiva de fuerzas corporales que aparecen a través de la superficie del cuerpo para alterar las prácticas que regulan la coherencia cultural impuesta sobre ese cuerpo por un régimen de poder. Ya dijo Foucault que hay deseo antes de la cultura. Ostras, que hay cuerpo antes de los significados. Muy mal. Este Foucault aquí la ha cagado totalmente. No hay deseo antes de la cultura. Es que la cultura marca los deseos. A través de la repetición, tú deseas lo que te has repetido. ¿Vale? No hay cuerpo antes del significado. O sea, es que el significado marca el cuerpo. No hay cuerpos sin marcar, no hay sujetos no sujetos. Marcar los cuerpos tiene como objetivo ordenar supuestamente la realidad. Y ello debe realizarse aumentando la diferenciación entre cuerpos, hombres y mujeres. Y luego, dentro de los cuerpos, los límites del cuerpo a la hora de estudiarlo, aparatos, sistemas, etc. Reflejan una forma de investigación social. Esto no sé qué es. La noción naturalizada de cuerpo, es decir, la presunción de que existe un cuerpo previo a la normalidad, es errada. El cuerpo está siempre construido dentro de unos límites estables. Dichos límites constituyen la normalidad, los cuales se han dibujado mediante tabúes, prácticas represivas y reguladores. Vamos a decirlo rápidamente. Hay ya unas vías por las que tú tienes que entrar. Y lo de fuera es lo normal, lo monstruoso, lo raro, lo extraño. Esas vías por las que tú tienes que entrar, ese caminico por el que tú tienes que ir, es el camino de las performatividades normativas, de las regulaciones basados en tabús, prohibiciones, prácticas represivas y prácticas reguladoras. ¿Vale? Una de esas cosas es que tengas un sexo natural. ¿Vale? Y el sexo natural generará en ti un tipo de comportamiento, una interpretación de tu cuerpo de una forma concreta, que causará un deseo concreto, el deseo heterosexual, que es el que está metido dentro de las normas. Y ese deseo heterosexual genera una práctica sexual con ese
otro sexo. ¿Cuál? El coito, la reproducción, basado en la zona erógena del pene y la vagina, ¿vale? Estos son los caminos. Por tanto, es interesante cómo los conceptos interno-externo estabilizan y refuerzan la identidad coherente de un sujeto. Lo interno es el lugar de la verdad y lo externo lo que no depende de él, limita y la conforma. Veamos algo más de esta dualidad. Vale, vamos a dejarlo aquí.